Historia de México de 1811. Caen las cabezas de los líderes, pero la insurgencia se reorganiza. Capítulo 1. Prisión y ejecución de los líderes. Después de haber sido derrotados en la batalla de Puente de Calderón, el 21 de marzo fueron detenidos los insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo en Acatita de Baján. De este lugar se les condujo a Chihuahua, donde iniciarían sus respectivos procesos judiciales. El 26 de junio, tras un juicio castrense, los principales dirigentes de la causa independentista fueron fusilados por la espalda. Hidalgo, debido a su condición de sacerdote, fue sometido a un breve juicio eclesiástico, el cual le revocó sus fueros, para después ser juzgado militarmente y fusilado el 30 de julio. Aunque estos eventos constituirían un fuerte golpe para la insurgencia, el movimiento comenzado en el pueblo de Dolores cobraría un nuevo ímpetu bajo la dirección de Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón. Capítulo 2. López Rayón toma Zacatecas. El 15 de abril de 1811, Ignacio López Rayón se apoderó de Zacatecas, una de las ciudades mejor defendidas por los ejércitos realistas. Originario de un importante asiento de minas en Tlalpujahua, López Rayón había estudiado jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso, profesión que ejercía cuando decidió unirse al movimiento insurgente. En Zacatecas, a diferencia de Hidalgo en Guanajuato, este personaje no permitió desórdenes ni asesinatos por parte de sus subalternos, e hizo respetar los bienes y las propiedades de los vecinos de la ciudad. A mediados de agosto, el nuevo líder insurgente tenía bajo su control la villa de Zitácuaro y sus alrededores. De ahí promovió el establecimiento de una junta de gobierno que organizara los ejércitos y dotara de un proyecto político-administrativo a la causa. Así, la Suprema Junta Nacional Americana quedaría liderada por el propio López Rayón, José María Cos, José María Lisiaga, José María Morelos y José Sixto Verduzco. Capítulo 3. Se convoca a los patriotas distinguidos de Fernando VII. Para hacer frente a la insurgencia, el 5 de octubre, el virrey Venegas dio a conocer la conformación de los batallones de patriotas distinguidos del rey Fernando VII de España. El día anterior, el virrey se había reunido en la sala capitular del Palacio Virreinal con importantes figuras del Consulado de México, como el Marqués de San Román, el capitán Ignacio José de la Pesa y Casas, y los cónsules Gabriel de Yermo y Diego de Agreda, quienes acordaron que, en vista de la ola de conspiraciones y descontento desatada en la Ciudad de México, era necesario crear milicias urbanas que garantizaran la tranquilidad y el buen orden en la provincia de México. Para tal efecto, se convocó a todos los vecinos mayores de 16 años que no formaran parte del ejército y pudieran sostenerse con sus propios recursos, para que se alistaran en los batallones de patriotas distinguidos. El registro se realizaría en las casas capitulares y quienes se alistaran debían confeccionar su propio uniforme, además de notificar si contaban o no con un caballo propio. Capítulo 4. Conspiran contra el virrey. Durante 1811 sucedieron dos conspiraciones en la Ciudad de México, las cuales pretenderían aprender al virrey Venegas, sustituir a las autoridades españolas y organizar una movilización en la que todas las castas y estratos sociales participaran. La primera conspiración fue denunciada en abril por José Miguel Gallardo, quien aseguró que ésta se había planeado en las tertulias celebradas en la casa del matrimonio de doña María Rodríguez del Toro y Manuel Azarín, alguacil mayor de guerra. La segunda conjura, descubierta en agosto, comenzó a planearse en una vinatería propiedad de Felipe Barbosa, quien junto con Rafael Mendoza, Cristóbal Morante y los hermanos Rafael y José Bermejo planeaban capturar al virrey y entregárselo después a López Rayón. Dichas conspiraciones no funcionaron debido a que los involucrados no supieron guardar el secreto e información a mucha gente de sus planes. Aunque tales conjuras fueran frustradas por las autoridades y sus principales instigadores castigados con la cárcel, resultaba indudable que las ideas de independencia eran compartidas por un gran número de personas de muy distintas condiciones socioeconómicas, quienes si bien no estaban inmiscuidos de manera directa con la insurgencia, sí habían manifestado una opinión favorable a esta o en torno a la situación que para entonces se vivía en Nueva España. Capítulo 5. Las mujeres de la clase alta. Según las costumbres de la época, las mujeres de la aristocracia y de los sectores más favorecidos de la sociedad acostumbraban a organizar tertulias a las cuales invitaban a un grupo selecto de gente para divertirse, quizá bailar un poco y sobre todo, conversar. Por esto, no es extraño que Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor de Querétaro, organizara múltiples reuniones de este tipo. Capítulo 6. La imagen tradicional. Sin lugar a dudas,
Josefa Ortiz de Domínguez es la primera mujer que se nos viene a la mente cuando pensamos en la participación femenina dentro de la insurgencia. Aunque la iconografía nacionalista nos la muestra como una señora de edad madura, según los estándares de la época, en realidad se trataba de una mujer que apenas rondaba los 40 años. Capítulo 7. Josefa Ortiz de Domínguez. Doña Josefa era una de las mujeres que auspiciaban aquellas reuniones a las que asistían personajes destacados. En alguna de ellas, la corregidora y sus asistentes, entre otros Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, comenzaron a planear un golpe contra el régimen político establecido desde entonces. Después de ser descubierta la conspiración y de ser procesada por las autoridades, en 1813, la corregidora fue trasladada junto con sus hijos pequeños a un convento en la Ciudad de México. Miguel Domínguez, quien salió absuelto de cualquier acusación en su contra, pasaría los siguientes años tratando de liberar a su esposa de la reclusión conventual. Capítulo 8. Leona Vicario. La historia de Leona Vicario está marcada por sus sueños de libertad y su solidaridad con los ideales que perseguía su esposo, Andrés Quintana Roo. A pesar de estar bajo la tutoría de su tío, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, uno de los detractores más férreos de la insurgencia, Leona apoyó a los sublevados no solo con dinero, armas y ropa, sino incluso sirviendo como mensajera. Después de ser descubierta su complicidad con los rebeldes, Leona fue hecha prisionera en el convento de Belén de las Mochas, en la Ciudad de México, del cual lograría escapar hasta finales de mayo de 1813. A partir de entonces, Leona Vicario renunció a la seguridad de su hogar para seguir a Andrés Quintana Roo y al Congreso Nacional Americano, el cual se encontraba redactando la Constitución. Después del nacimiento de su primera hija, la pareja aceptaría el indulto real y se retirarían de la contienda. Capítulo 9. Un plan para secuestrar al virrey. Otra mujer acomodada que se involucró en el movimiento insurgente fue Mariana Rodríguez del Toro, quien en abril de 1811 comenzó una conspiración cuya meta era secuestrar al virrey Venegas. Sin embargo, este proyecto fue descubierto, por lo cual Mariana y su esposo fueron hechos prisioneros durante un buen tiempo. Capítulo 10. Historias pendientes. Quizá nombres como el de Petra Arellano, Juana Delgadillo, Mariana Luisa García, Rita Pérez de Moreno, María Manuela Suasto y Francisco Uribe no nos digan mucho. Sin embargo, ellas también pertenecen a este grupo de mujeres que, ya fuera por simpatía, necesidad o solidaridad con sus maridos, hijos o amantes, colaboraron con la causa insurgente. Debido a que fueron hechas prisioneras y al proceso que se les siguió en su contra, es que conocemos sus historias. En otro caso, quizá ni sabríamos sus nombres. Aunque la mayoría fueron acusadas por ser parientas de insurgentes o por seducir a las tropas realistas, también hubo casos como los de Manuela Medina o Molina, en Texcoco, y María Andrea Martínez, la campanera, quienes llegaron a tomar los sables y ganarse el respeto de la gente por participar en la guerra. Otra heroína fue María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco y Osorio Barba Jiménez Bello de Pereira Hernández, de Córdoba Solfano Garcías, mejor conocidas como la Güera Rodríguez, quien brindó su apoyo a la independencia de México. Capítulo 11. La opinión de las autoridades. La disidencia femenina fue vista por las autoridades como algo real. Por ejemplo, en 1817, Francisco Manuel Hidalgo le escribió al virrey Apodaca en Sultepec: todas las mujeres eran insurgentes. Por esas mismas fechas, 2 mujeres fueron fusiladas por hacer tortillas envenenadas para las tropas del rey. Así, la participación de la mujer en la causa insurgente fue tan real que, en un determinado momento, los altos mandos del ejército no se tocaron el corazón y comenzaron a castigar a las rebeldes o sospechosas. Capítulo 12. Grupo olvidado. Además de la participación de las mujeres en la insurgencia, no hay que olvidar la de otro grupo, los niños. Algunos de ellos no solo acompañaron a sus padres y madres en sus andanzas, sino que incluso algunos morirían en los campos de batalla o en el paredón. La mayoría de niños que participaron en la contienda independentista lograron llegar a la edad adulta, aunque marcados por su protagonismo en dicha guerra.